Hola comunidad, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues el día de hoy estamos en el quinto episodio de Ecología de la Conciencia y tenemos un invitado de súper honor que la verdad es que a mí me inspira mucho por la juventud que él tiene y ahora sí como la trayectoria que ha llevado a su corto tiempo en el tema de la viticultura. Y bueno, él es David López, un viticultor del estado de Michoacán. Y sí, lo dije bien, el estado de Michoacán. Aquí viene la parte, diferente, ¿no? Como buen joven, haciendo cosas diferentes en un estado que a lo mejor pocos los pudieran considerar estados en donde hay viticultura, ¿no, David? Y bueno, vamos a hablarles un poquito de David. David es un egresado del CEDRA como técnico en gastronomía, especializado como maestro chocolatero, con un máster en elaboración de vinos por Esencia Business School, con apostilla de la Haya, fundador de Rubrum Vinos, proyecto pionero vitivinícola en el estado de Michoacán, y proyectos como Vino en Michoacán, que busca ser un organismo de apoyo para los proyectos futuros. Además, promotor de cultivar viñedo en Michoacán, con la asesoría de 2 proyectos más en el estado. Indicador de la industria de la destilación en Tarímbaro, Michoacán, con nuestro destilado de pulque incentivando la preservación de los ecosistemas naturales. Es la parte más bonita de la historia que estás construyendo en la viticultura, David, con una fuerte atracción desde pequeño por el mundo vitivinícola, ya con 7 años de experiencia en el mundo del vino. Y bueno, pues como saben, en Supra tenemos una frase que nos gusta decir muchísimo, que es: el vino es la única obra de arte que se puede beber. Y pues aquí tenemos una artista de la viticultura y pues bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fer. Pues muy feliz, muy entusiasmado de estar aquí con ustedes como invitado en el podcast. La verdad es que muy agradecido y pues nada, espero que también toda esta información que podamos compartir el día de hoy pues le funcione e inspire a más personas y pues que sigamos echándole ganas entre todos, ¿no? Así es, David, lo que acabas de decir es muy lindo. Nosotros en Ecología de la Conciencia siempre queremos inspirar a las personas a llevar desde otra conciencia, ¿no? Sus actividades en el campo, en este caso la viticultura. Y bueno, David, ahora sí que voy a empezar con unas preguntitas para ir conociendo más de David. ¿Y de dónde viene tu inspiración para trabajar en el mundo de los vinos, David? Fíjate que es algo bien curioso. Ya pues en este tiempo que llevo dentro de la industria formalmente, pues siempre se han escuchado como historias, ¿no? Sobre todo en el viejo mundo de no, es que mi abuelo, mi bisabuelo, somos la quinta generación de viticultores y desde siempre hemos trabajado la viña. Pues realmente aquí no, o sea, en México no sucede así. En realidad, pues mis papás nunca tuvieron, por ejemplo, algo que ver con el vino. Quizás con la agricultura, ¿no? Como todo buen mexicano, que la verdad es que la mayoría de los mexicanos pues procedemos de familias que vienen del campo, se instalan en alguna ciudad y curiosamente ahora nosotros, que podemos decir los nietos o los hijos regresan al campo, ¿no? Es como muy curioso, pero el tema del vino la verdad es que a mí siempre me gustó, pero no por el hecho de o esta razón, ¿no? Como de la juventud de decir, no, pues vamos a tomar, vamos a consumir alcohol hasta cierto punto como por un acto de rebeldía, ¿no? De decir, no, pues es una forma de vivir mi libertad. Sino más bien, Sí. curiosamente nosotros sí, en casa siempre existió la costumbre de tomar vino, pero como algo más, así como si tuvieras, por ejemplo, hay un jugo o agua o algo así, ¿no? De hecho, recuerdo que normalmente mi mamá siempre tenía una botellita de vino, pero no lo veías como que, es vino y como con ese estigma, sino, es vino, ¿no? Y ya, estaba ahí la botella y si querías te podía servir, pero pues, como con la confianza de que sabían que no nos íbamos a servir un vasote y nos lo íbamos a tomar, o sea, no. Incluso yo recuerdo que hacía ella un postre que era nieve de limón con vino tinto y a mí no me gustaba mezclar la nieve de limón con el vino. O sea, yo los quería separados, la nieve por un lado y el vino por el otro, ¿no? Ajá. Podría decir que ese fue como el inicio inconsciente, ¿no? De adentrarme en el tema del vino. Pero después, cuando yo estudio justamente gastronomía,
viene esta parte de que nos enseñan sobre los vinos, pero nada más como para conocerlos. En ese punto, la verdad es que yo siempre he sido como mucho de cómo se hace X cosa, ¿no? O sea lo que sea, yo siempre me pregunto cómo se hace. Entonces hubo un punto en el que me di cuenta que yo solo tomaba una botella de vino, en particular de una bodega mexicana, que fue muy conocida, muy famosa, y ya no, era un vino tinto, era lo único que yo recuerdo que tomaba y no sabía que había variedades, que había tipos de vino, etcétera. Para mí ese era el vino y ya. Que curiosamente no era un vino dulce, o sea, porque la mayoría siempre dice, no, yo empecé a tomar vino dulce, yo no empecé tomando vino dulce, empecé tomando un vino seco y ya cuando me doy cuenta que existían variedades, etcétera, me adentro, me pongo a buscar, me pongo a tomar vino, pero me di cuenta que como que hasta cierto punto me estaba saliendo caro, ¿no? Y de hecho yo por ahí en mi página de Facebook compartí una foto que dicen más o menos más o menos esto es como un pensamiento, ¿no? Y yo lo pongo arriba, esta fue la historia del viñedo, dice, necesito otra copa, pensándolo bien necesito una botella, más bien lo que me hace falta es un viñedo. Básicamente esa fue la historia y así fue como yo me adentré en el tema del mundo de la viticultura. Siempre me ha gustado como cultivar cosas. Ahora que fue el galardón que que vimos las evidencias de, no recuerdo el niño que ganó, pero yo era ese niño, ¿no? Así de sembraba mis tomates y no me salían, pero me acuerdo que puse una vez una mazorca de maíz y un montón de cosas en la azotea de la casa. Entonces dije, bueno, qué tan difícil va a ser cultivar vid, ¿no? Pero así como un pensamiento X, y compré unas plantitas y las puse en la azotea y ya después se desencadenó todo el proyecto, ¿no? Ya hacerlo más profesional, investigar, hacerlo con conciencia y fue que pues se desencadenó en todo lo que estamos haciendo hoy en día. Qué padre, qué interesante la historia, David. Como dices, normalmente escuchamos las historias en vid, que es de mucho respeto y admiración. Cuando viene la herencia de generación en generación, la construcción de un viñedo, ¿no? Que es toda una... pues es todo un proyecto muy grande, muy interesante, considerando que el primer nicho en la agricultura pues fueron los viñedos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, pues obviamente hay mucha gente que viene de generación en generación evocando el tema del vino. Y bueno, tú que tu inspiración haya nacido, no precisamente porque ya hayas heredado un viñedo o hayas nacido corriendo en un viñedo, ¿no? O tomando las uvas del viñedo, sino eso fue una inspiración diferente y bueno, pues eso nos inspira a que siempre es bueno aprender y nunca es gente tan joven como tú, uno dice, ay, pues todo eso está haciendo, ¿no? Y bueno, a mí me sorprende el empuje que traes de la pasión, o sea, de verdad que pareciera que vienes de la viticultura de ancestros, porque hablas de la viticultura con mucho respeto y mucha pasión. Me acuerdo cuando fuimos a Tequila, por ahí, es que usted no sabe, pero no lo hemos dicho aquí, pero quien sigue nuestras redes sociales ya sabe que David es una persona que ganó el galardón de Supra en el Target de Viñedos. Y bueno, pues por ahí a ver si en el podcast pudiéramos mostrar un poquito de ese momento que se vivió cuando David, bueno, sube con nosotros para recibir su premio. La verdad es que nos apasiona mucho que gente joven traiga ese empuje y esa inspiración. Y bueno, vamos a pasar a otra pregunta, David, para seguir conociendo más de ti. ¿Por qué eliges una ubicación poco común en este cultivo? Digo, de por sí es como que es, a lo mejor la gente a veces no se anima, ¿no? Uno, como a meterse en un rubro que apenas está conociendo, pero aparte, tomas un territorio que, pues, es cero común de que haya viñedos como es la zona de Michoacán. Platícanos qué te inspiró y cómo estuvo. Sí, de hecho, fíjate que luego esa seguramente es la pregunta más continua que hacen. Así, oye, ¿por qué Michoacán? Y yo, ahora sí que la respuesta es pues, porque aquí estoy, ¿no? O sea, no hay un trasfondo real así de, no, es que hice un mega estudio y yo vi que las condiciones en estos 20 metros cuadrados era ideal y no, la verdad es que la historia no es así. Justamente como te decía, en realidad el viñedo, cuando me dicen, no, es que tú ya tienes tierra y yo siempre incentivo a cultivar viñedo porque por ahí tengo una foto y yo creo que se las mando. Yo inicié en la azotea de la casa con macetas y ese era mi viñedo y yo ahí empecé a hacer como que todas mis pruebas, ¿no? Y de empezar a plantar y empezar a ver cómo se desarrollaba y después por casualidad se vino una oferta pues para la familia de comprar un espacio en Tarímbaro
Y de hecho mi mamá me hizo, yo como ves, pues se pueden plantar las uvas y es un poquito más grande y ya es un poquito más en forma, ¿no? De hecho el viñedo nace con la intención de tomar vino nosotros, ¿no? Y ya después se convirtió en algo profesional, pero fue así tal cual de, se puede, ok, está bien. Y la verdad es que fue una oportunidad como muy interesante porque curiosamente el viñedo, yo digo que se eligió solito a sí mismo porque estamos en una situación geográfica privilegiada con vista hacia el este, no tenemos insolación por la tarde, o sea, como que algo muy este, interesante, ¿no? Ahora sí que fue de la mano de Dios prácticamente, o sea, fue como que aquí va a estar el viñedo y ya está. Pues Ya después, inspiración y ahí es. sí, Ok. exactamente. A mí me gusta comparar lo que es como la viticultura, como la hacían hace 500 años los españoles cuando llegaban aquí. O sea, ellos llegaban con sus plantas y veían una zona bonita y donde ellos, ¿sabes qué? Aquí me tocó vivir y aquí voy a plantar. Y la verdad es que a mí me gusta mucho hacer esta analogía de que la agricultura real se desarrolla así. Y por eso, por ejemplo, la riqueza genética, ¿no? En distintas variedades. Por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de tequila, ¿no? Que solamente se hace tequila con una variedad y un clon específico de agave tequilana, ¿no? O si acaso dos o tres, pero son los mismos y si llegara a caer una enfermedad, pues sería como muy complicado, ¿no? Entonces, a mí me gusta esto porque de hecho en realidad muchas personas confluyeron en que se hiciera realidad el viñedo. Y me gusta decir que nadie puede hacer nada solo, o sea, nunca hacemos nada solos, ¿no? Completamente. Siempre está la persona que manejó el camión para traer X cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, micorrizas, ¿no? La persona que lo manda y el que va manejando, o sea, nunca haces nada solo tú y en este caso particular, pues también, de hecho, parte del viñedo, tengo un muy buen amigo en Ensenada, este que él tiene un viñedo también y él nos regaló planta, ¿no? Él es michoacano y me dijo, ¿sabes qué? Me encanta que estés haciendo eso y nos regala planta, las primeras que cultivamos en el viñedo, que de hecho él fue el que me mencionó de Supra, o sea, gracias a él fue que conocí Supra, ¿no? Entonces fue como algo muy bonito que se fue dando todo así, ¿no? Y dices, ¿por qué Michoacán? Porque aquí estoy, porque aquí siempre he estado y la verdad es que dije, bueno, se puede hacer, ¿no? Hasta cierto punto sin desconocimiento, ya después me dediqué a estudiar la historia y resulta que sí hubo viñedos en el siglo XVI, en donde sigue siendo todavía exactamente, o sea, por ejemplo, aquí en este lugar hubo un viñedo, es un misterio, pero fue cuando me di cuenta que sí había sucedido viticultura, entonces estábamos como replicando y desempolvando de las cenizas algo que había sido parte de la historia del estado, entonces pues fue como muy reconfortante después de hacer algo por casualidad, que realmente sí tuviera como un valor, ¿no? Y ahí es cuando la casualidad a veces no existe, ¿no? Y son diosidencias donde pues dices, viene la inspiración desde lo alto, ¿no? Y por algo. Pues qué Sí, bien, David, exacto. me gusta esta parte de resurgir de las cenizas en el tema de la historia, de cómo sí existió la viticultura en Michoacán, pero bueno, luego se fue migrando a otros cultivos donde pues la viticultura ya no fue parte pues esencial o primordial o importante, ¿no? ¿A cuáles retos te has enfrentado por esta decisión de que sea en Michoacán? ¿Cuáles han sido los retos que has enfrentado ahora sí desde que decidiste voltear a la viticultura y decir yo voy a poner mi viñedo? Fíjate que uno de los principales retos fueron los prejuicios y tristemente es que en su momento, o sea, que yo inicié fue en el 2017, todo el tema de ya plantar, ¿no? Yo recuerdo que mi primer vino que hice fue en 2016, el primer vino, así yo hice vino en el 2016, con uvas que yo compré. En 2017 digo, ¿sabes qué? Ya quiero tener mis plantitas y es cuando yo empiezo a buscar comprarlas, ¿no? Porque ya sabía que había que injertar y bueno, que venían de viveros. Y lo primero fue como el prejuicio, pues tristemente, ¿no? Del mexicano, de cómo crees justamente que en Michoacán se va a poder. No sé si se vaya a poder o no, pero yo lo quiero intentar, ¿no? Lo voy Porque a era para mí, o intentar. sea, no era para venta ni nada, simplemente fue como yo quiero tener mi viñedito. Y ni siquiera lo pensaba en tierra, ¿no? Sino en la azotea de la casa. Pero fue lo primero, ¿no? Así de no se va a poder, que no sé qué, ¿cómo crees? Mejor pon otra cosa, pon aguacates, limones, otra cosa, pero un viñedo no se va a poder. Pero afortunadamente yo digo que fue lo mejor que me pudo pasar, porque gracias a esas cuestiones y cosas que me decían no se puede, pero no me daban una razón de por qué,
fue que yo decidí hacer estudios formales en temas enológicos y vitícolas y demás, ¿no? Y curiosamente la primera persona que me dijo que sí se puede es un amigo que es enólogo y él es argentino y vive en Italia, ¿no? Y él sin conocer me dijo, oye, mencióname, por ejemplo, estas cualidades climáticas y de suelo que tienes y más o menos dónde está. Y me dice, pues mira, ya sí está como muy al sur para estar en el hemisferio norte, pero por lo que me mencionas aquí en la investigación que hiciste, se puede. Visualmente sí se puede, solamente hay que ser como muy selectivo con ciertas cosas. Pero sí, principalmente eso fue lo primero, ¿no? Como que el país estaba muy cerrado todavía en compartir entre bodegas. Hasta el 2018-19 fue que de ahí curiosamente hubo un boom y empezaron a compartirse muchas cosas de yo te ayudo, vamos a hacer. Se solidifica muchísimo más el Consejo Mexicano Vitivinícola. Entonces, pues eso también hace que las bodegas se afiancen un poquito más, ¿no? Pero es curioso, yo digo que es como el peor reto o el reto más grande que hemos tenido, pero al mismo tiempo fue una de nuestras fortalezas al momento de iniciar. Qué bien, ¿no? Pues bastante interesante y qué bueno que no te dejaste llevar por los comentarios que, como dices, ¿no? A veces son los miedos de otros, no los tuyos, y pues qué bueno que impulsaste tu proyecto y que, bueno, ahora es una realidad. Ok, David, y bueno, platícanos un poquito. Digamos, yo sé que tú eres una persona que cuida mucho la tierra, respetas mucho la madre tierra, y por ahí me gustaría que nos platicaras un poquito de los beneficios de Supra en los viñedos, complementando con toda la experiencia que ya lo has puesto no solo en tu viñedo, sino que también ya te has vuelto por ahí alguien que les ayuda a otros viticultores al desempeño de su viñedo. Platícanos un poquito de él. Pues fíjate que de los principales beneficios que he visto yo con Supra, a ver, la verdad es que la vid no es una planta que sea muy delicada, es muy noble en cuestión de arraigo al suelo, etcétera. Pero sí he notado que, por ejemplo, pues hay suelos que tristemente pues ya han perdido mucho de su riqueza microbiológica en el suelo, entonces pues tienes los nutrientes pero están como bloqueados, ¿no? Por así decirlo, o sea, no los puedes tomar. Entonces yo una de las principales características que he visto es que la plasticidad de la vid se ve un poquito más explotada cuando utilizas, en este caso, Supra, ¿no? Por toda la protección que le da la raíz, que al final de cuentas yo lo comparo mucho que es como el aire para nosotros. Si bien la planta tiene una situación aérea y una radicular, la vida radicular o debajo del suelo es un poquito más importante para la supervivencia de la planta que la vida aérea, ¿no? Sí, muchas de las funciones aéreas son vitales para la planta, quizás el organismo más importante serían las hojas, pero si la hoja no tiene a dónde mandar la savia o dónde mandar todo lo que tiene, pues no pasa nada, ¿no? Hay que recordar que las hojas están solamente durante parte del ciclo y se renuevan, pero la raíz es una para toda la vida en la viña, entonces pues es eso, ¿no? Además de que, al menos en nuestro caso, que estamos ya en una zona que podríamos denominar o determinar como subtropical, pues a veces alcanzar cierta madurez por también la cuestión de la lluvia podría ser un poquito complicado, ¿no? Entonces yo destaco mucho esta cualidad que tiene la micorriza de, por ejemplo, la viña ocupa agua, pues le doy agua, ¿no? Ya no la ocupa porque me está diciendo que está en maduración y que ya no la necesita, pues le restringo el agua. Entonces eso para nosotros es bueno porque pues no sobremaduramos la fruta con exceso de agua. Porque muchas veces suele pasar eso, ¿no? De que no llegas a una madurez porque te está hinchando mucho el grano y se te pudre y, o sea, te pasan mil cosas. Pero nosotros, pues afortunadamente no tenemos ese problema. Digo, de todos los viñedos que hemos plantado, solamente el nuestro ha entrado en producción o ha tenido cosechas. Y los demás, pues más que nada el desarrollo, ¿no? Hay mil factores que influyen, pero sí hemos notado que hay una mayor tasa o más bien una menor tasa de mortalidad en las plantas que plantamos, ¿no? Además, te platicaba que nuestro viñedo llegó de plantas que afortunadamente nos dieron un amigo. Esta persona enraizó las plantas en Ensenada, en un medio donde el suelo es bastante salino, y la verdad es que, bueno, no tan salino, por ejemplo, como en Coahuila, pero sí es salino y sobre todo seco, ¿no? Tienes muchos minerales y para que la raíz absorba agua necesitas muchísima agua, ¿no? Entonces, la raíz con la que venía la planta era impresionante, entonces
es muy bonito el hecho de decir que el viñedo desde su día cero prácticamente ha estado al cuidado de Micorriza Supra, ¿no? Entonces, pues sí hemos visto un muy buen desarrollo, sobre todo radicular, o sea, y ya con la raíz, pues evidentemente todo lo demás es mucho mejor. Está bien abajo, está bien arriba, ¿verdad? Sí, Sí. pues muy bien. Pues muchas gracias, David, digo, pues, siempre regalándonos estos testimonios que la verdad es que pues hace confirmar, ¿no? Lo de otros viñedos en la República donde ya se pone Supra, que pues yo creo que sí se quitan un montón de dolores de cabeza en estar, como tú dices, ¿no? Tanteando si la humedad está muy alta, está baja, y bueno, pues bueno, ustedes enfocarse a otros detalles importantes para que la creación de un vino. Y bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia de realizar todo tu proceso dentro de tu proyecto? ¿Cuál ha sido así, toda la experiencia que te ha dejado, todo este aprendizaje que nos puedas compartir desde que empezaste tu proyecto de viñedos en Michoacán? Pues la verdad es que un constante aprendizaje. O sea, sí hubo un tiempo en mi vida en el que yo era como un poquito más acelerado, ¿no? Quería todo ya. O sea, quería que las cosas estuvieran ya. Entonces, cuando realmente me embarco en el tema de la agricultura, aprendes a ser más paciente, ¿no? Y la verdad es que sí sucedió como en todo aprendizaje. Evidentemente tuvimos errores, ¿no? Muchos de esos errores quizás sí comprometieron algunas de nuestras plantas, por ejemplo. O te das cuenta que, por ejemplo, la planta va creciendo, pero ya cuando tienes más conocimiento te das cuenta que hace 1 o 2 años hiciste cosas que quizás no eran tan correctas, ¿no? Por ejemplo, en formación de la planta, en ciertos detalles, ¿no? Y dices, ok, tengo que regresarme, y ser otra vez paciente y reaprender, ¿no? Entonces, la verdad es que la experiencia más bonita es que es un constante aprendizaje y aprendes a ser muy reflexivo porque yo digo que la tarea más importante de un viñedo no es ni la poda, ni la labranza, ni ninguna de las actividades que tú hagas, sino más bien el ser observador, porque tú puedes hacer algo, pero no sabes por qué lo estás haciendo, no estás reflexionando en el por qué lo haces y es solamente como hacerlo y ya, ¿no? Y preguntas, oye, ¿por qué hiciste eso? Ah, no sé, es que yo veo que así lo hacen. Sí, pero ¿en qué situación, no? Entonces es eso y pues sí, un camino muy bonito en el ir, en ver crecer las plantas, ¿no? Y ahorita pues ya después de estos años, te das cuenta que es un trabajo que no haces para ti. O sea, la verdad es que la viticultura no es un trabajo que haces por ti ni para ti, sino se queda para las próximas generaciones y son realmente ellos quienes van a gozar de viñedos de 50, 60, 100 o más años, ¿no? Entonces eso es como lo más interesante que te das cuenta, este dicho muy coloquial, ¿no? El que planta un árbol sabiendo que no se va a sentar en su sombra ha entendido mucho de la vida, ¿no? Entonces, es eso, yo creo que te hace ser más sensible, darte cuenta que estamos aquí solamente de paso y que, pues sí, no nos llevamos nada, ¿no? Entonces, todo lo que vayas a hacer tú se va a quedar. Yo creo que es eso lo más bonito, o sea, es como una parte, sí, estás plantando viñedo, cosechando uvas, haciendo vino, que al final es un objeto, pero también está detrás todo el sujeto, ¿no? Todo lo que conlleva la parte cultural de cultivar un viñedo, ¿no? Y darte cuenta que, pues sí, que eres tan sensible como una hoja de vid. O sea, hoy eres verde y a la vuelta del año ya la hoja se cae y nacen otras, ¿no? Las hojas que caen son hueco para las hojas verdes. Entonces creo que eso sería la experiencia y el aprendizaje más bonito que tengo hasta ahora con los viñedos. Qué padre, me gustó mucho toda tu filosofía que has obtenido en base, porque ya es una filosofía de vida, el hecho de lo material, pues aquí se queda, ¿no? Pero lo que le aportas a la tierra va a seguir de generación tras generación y pues yo creo que es lo mejor que le podemos dejar a la humanidad, ¿no? Algo de nosotros en la vegetación, en la vegetación, en los árboles, que justo eso es lo que hace que darle oxígeno a los que vienen, ¿no? Los que vienen detrás de nosotros, dejarles por ahí buena vegetación. Y bueno, pues es la función de un perenne como la vid, ¿no? Que como tú bien dices, pues no creo que llegue a los cientos y tantos de años de vida, pero pues mi viñedo, pues el proyecto va para que esa vid sea una vid productiva y con sombra para otros.
Pues muchas gracias por esa experiencia muy bonita, muy buena filosofía. ¿Qué herramientas de innovación han facilitado tu trabajo, David, en este sentido de como tú nos dices, ¿no? Es como lo hacían antes, pero ¿qué has metido en innovación que te ha facilitado un poquito el tema de poder estar sacando adelante un proyecto como el viñedo? Fíjate que yo sí rescato mucho el tema del aprendizaje biotecnológico, porque justamente, bueno, incluso ahorita todavía tenemos como ciertas dudas de cómo lo hacían antes, ¿no? Yo digo que el antes no era malo, sino que más bien quisimos avanzar demasiado olvidándonos de las cosas que se hacían bien antes. El tema es que antes no sabían por qué pasaba, pero ellos lo hacían y funcionaba. Por ejemplo, nosotros la plaga como más difícil que tenemos es los chapulines y las hormigas, ¿no? Las hormigas arrieras, que tú te pones a pensar, bueno, nosotros aplicamos diferentes, por ejemplo, hongos entomopatógenos para matar esas hormigas, para que no, pero antes no hacían eso, antes ¿qué hacían, no? O sea, ¿cómo contrarrestaban eso? Sigue siendo para nosotros todavía al día de hoy un pequeño misterio, pero el hecho de tú entender cómo lo haces, creo que es la mejor herramienta que puedes tener. Por ejemplo, todas estas tendencias de agricultura regenerativa, biodinámica, orgánica, natural, yo siento que más, o bueno, creo que hacerlo no por moda, sino por conciencia, creo que es el mejor paso que se puede dar y creo que es la herramienta que a nosotros más nos ha funcionado, que nosotros llevamos a una agricultura regenerativa, pero por el sentido lógico de que te comprueba que tiene una función en sí. Porque muchas veces dicen, no, pues es regenerativo, no, no quieres labrar, no quieres hacer esto. Y digo, no, pues sí lo hago, pero yo tengo mi flotilla, ¿no? De escarabajos, de orugas, de gallinas, o sea, ellos son mis trabajadores y son 100, 200% más efectivos, ¿no? Entonces yo creo que la herramienta que más nos ha funcionado es realmente la comprobación del estudio y el aporte biotecnológico que en general la sociedad nos ha dado a los agricultores, que a mí me gusta decir, la humanidad no es otra cosa que puros agricultores. Agricultores que se dedican a estudiar para sacar adelante la humanidad. Tristemente, si nos damos cuenta, la mayoría del conocimiento que se ha obtenido es para guerras, que es como lo más triste, para destruirnos a nosotros mismos y para alimentarnos a nosotros mismos. Quiero producir más maíz porque tengo más gente. Quiero tener un almacén más grande. Ok, ¿cómo hago que resista? ¿Cómo hago? Todos esos estudios al final, muchos se han desarrollado a partir de lo que somos originalmente, que es agricultores, ¿no? Por ejemplo, estas películas interplanetarias, ¿no? De que llegan a un planeta y ¿qué es lo primero que hacen? Entonces, lo primerito es ver si se puede cultivar algo, que es una de las funciones que ha hecho pues, los países, ¿no? Cultivar papas en la Estación Espacial Internacional, ¿no? O sea, por naturaleza somos agricultores, entonces... Tenemos que buscar cómo coexistir con este planeta, ¿no? Y justo es algo que tenemos los humanos. Digo, al final de cuentas, pues imagínate, venimos de la Tierra, somos de la Tierra y tenemos que cultivar, porque nosotros, yo lo platico siempre, las plantas se alimentan igual que los humanos, porque las plantas van a alimentar a los humanos, entonces, pues es todo un ciclo, ¿no? Y eso está muy padre que lo veas de esa forma. Y ahora sí que, pues muchas gracias por compartirnos un poco más de este proyecto. Y si te parece, pues me gustaría hacerte un poco de preguntas más personales para conocer qué hay también en la parte de David. David viticultor, ya escuchamos. Ahora, ese David viticultor, pues veo que eres una persona muy preparada, que te gusta el conocimiento, que te gusta aprender. Eso es algo que a mí me gusta mucho en la juventud, los jóvenes que no dejan de aprender y que no se quedan nada más en un videojuego viendo TikTok, sino que realmente se van y quieren seguir aprendiendo y cultivándose. Entonces, pues, platícanos algún libro que nos puedas recomendar y también, si quieres, por ahí una película, mencionaste el tema de las películas, pues si nos quieres recomendar algún libro, la que a ti te haya marcado o que digas, es con este libro o esta película, yo la que tienes. Libro, libro en general, ¿no? O sea, ya no de... Y de lo que tú quieras, así de, bueno, no sé, lo que se te ocurra. Fíjate que a mí me gusta mucho el Quijote. El Quijote. El Quijote, sí, siento que todas las personas tenemos
este sueño interno de querer hacer algo, lo que sea. O sea, cada quien tiene como su sueño de, yo quiero, por ejemplo, salen estos memes, ¿no? De si le hicieras caso a tus sueños de niño, ¿qué serías? Yo creo que todos tenemos esa parte, ¿no? A lo mejor no, siendo niño, pues no lo piensas tanto, pero ya a lo mejor siendo grande, creo que es algo que siempre vas a tener, una aspiración a algo, incluso a llegar y comer rico, irte de vacaciones, que sea viernes, o sea, todos tenemos una aspiración, ¿no? Unas quizás un poquito más arriesgadas que otras, pero todos tenemos aspiración, entonces como que el siempre estar buscando, estarte arriesgando, creo que es algo muy interesante. Películas, pues ¿qué será? Fíjate que a mí me gusta mucho el Titanic. Ok, ok. Muy romántica la película. Sí, muy romántica la película, que también yo creo que es una parte esencial del ser humano, también el afecto, ¿no? Y digo, ahí se muestra de una forma como muy, pues muy dramática, muy romántica, pero pues también el contener afecto, ¿no? O sea, como esa parte bonita, esa parte sensible, que también es parte de nosotros, no solo yo puedo, yo hago, sino también ser sensibles es parte de nosotros. El amor al prójimo, ¿no? Y no nada más el amor de pareja, sino el amor a los demás, ¿no? Como entre todos. Ujú. Cuando hay amor, pues podemos hablar de muchas cosas, pues, demostrando el amor al otro. ¿Y cuál es tu filosofía de vida? Mi filosofía de vida, pues eso, yo creo que como que las reglas de oro, ¿no? De cuando estabas chiquito, la regla de oro es que no hagas, por ejemplo, a otros lo que no quieres que te hagan, ¿no? Y ya de ahí creo que podemos englobar todo lo que ya estuvimos platicando de tener conciencia de que tú estás disfrutando ahorita de paisajismo, pues deja paisajismo, ¿no? Tú estás disfrutando de agua limpia, pues procura mantener agua limpia. Eso en un aspecto, ¿no? Pero nos podemos ir más profundos incluso a las cosas un poquito más materiales, ¿no? Quiero 5, 6, 7, 8 casas, ¿no? Pues, pero vives en una. Entonces, como también esto, ¿no? Ser conscientes de qué somos y de qué podemos, y también, si estamos en la medida de lo posible, ayudar. En una ocasión escuché de una persona algo muy bonito que decía, si te va bien, nada te cuesta salpicar a los demás. ¿Qué quiere decir? Que no les vas a resolver la vida, pero tampoco, o sea, ¿para qué te quedas con algo que no te va a funcionar? Si puedes darlo, dalo, sin que te duela, pero incluso si tú quieres dar más, pues puedes dar más, ¿no? Esa es como una filosofía también muy bonita. Sí, me gusta mucho. Muy bien. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado, David? A tu niño. ¿Qué le diría a mi yo del pasado? Sí. Pues escucha más, yo creo que es como algo, ¿no? Que digo, no lo puedes cambiar, pero sería como un gran consejo, o sea, como que escucha más, reflexiona más, y actúa un poco menos, o sea, en cuestión de no lo hagas ya, sino, ok, ve todas tus opciones, ve qué puede pasar, cuál sería los pros, los contras, y en base a eso toma ya una decisión, y no, vi esto, quiero probarlo, no, sí puede ser, se puede pasar, eso, no sé más reflexivo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué consejo le darías a los nuevos agroempresarios como tú, David? El consejo que yo les daría es que se preparen, que estudien de la manera en la que les sea posible, que siempre se estén formando, pero también que no sea nada más como por tener el papel o por decir yo sé, sino realmente que sepan. Y para eso yo les quiero dar otro consejo dentro del mismo consejo, que es aprende no con memoria, sino con lógica, porque eso te va a facilitar mucho más el que retengas ese conocimiento. Entonces, pues eso, que se preparen, porque al final de cuentas el conocimiento bien aplicado sí es poder. Alguien que sabe cómo hacer algo vale más que alguien que no sabe cómo hacerlo, por muy bonito que se vea uno y quizás no tan agradable el otro, ¿no? Al final de cuentas es qué sabes hacer, que sería el saber ser, saber hacer y... se me fue el otro. Saber ser, saber hacer y... Bueno, se me olvidó. Se me fue Son tres partes del ser, ¿no? Que es todo eso. Descubrir tus dones, Eso es, ponerlos sí. al servicio, ¿no? Y sobre eso ser y hacer para
para ser un gran ser, ¿no? Sí, Muchísimas gracias, David, por compartir con nosotros este ratito, que la verdad eres fuente de inspiración para esto de la viticultura, pero no solamente para la viticultura, sino para jóvenes que ahorita a lo mejor están en la toma de decisiones de, bueno, ¿y qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? ¿No? Que vean todas las opciones que hay en el mundo y que, bueno, que vean que hay gente como tú que inspira a jóvenes que están haciendo proyectos, rompiendo un poco algunas estructuras, ¿no? Hasta de la mente, de que ahí no se puede y sí se puede, ¿no? Entonces, pues nos agrada mucho siempre platicar contigo, nos dejas siempre muy inspirados. Y bueno, ¿algún proyecto o redes que quieras compartir con la comunidad de Supra para que si te quieren seguir, si quieren conocer algo más de tu proyecto, platícanos o ponlo aquí o dilo, comentario. sí, pues si quieren como ver de cerca lo que hacemos, a mí me pueden seguir en Instagram como dav.winemaker, dav.winemaker. El proyecto que nosotros tenemos, que es personal, o sea, nuestra bodega se llama Rubrum Vinos, rumbrum.vinos, en Instagram y en Facebook, lo encuentran así, ambas, y ahí pues pueden ver todo lo que estamos haciendo. Padrísimo, padrísimo. Pues aquí lo vamos a estar poniendo también por escrito para que la gente lo pueda captar, tomar fotito y bueno, pues ahora sí que te sigan. Y pues ahí yo sé que tú eres una fuente de inspiración que va a seguir creando más historia en la viticultura y vamos a ver qué se crea este 2024 con la viticultura, David. Me va a dar mucho gusto seguir de cerca tus proyectos y nos vemos en el próximo galardón y pues arrancar este 2024 con toda esa pila que te caracteriza. Claro que sí, pues bueno, vamos a seguirle entonces. Muchísimas gracias. Pues gracias, Julián, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante la transmisión. Los invito a que si les gustó nuestro podcast, pues le den me gusta, me encanta, no sé por qué remedio lo están viendo, y si lo quieren compartir con más jóvenes para que más jóvenes se inspiren al ser un agroempresario, pues en Supra todos son bienvenidos. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Cuídense. Nos vemos en el siguiente podcast de Ecología de la Conciencia.